Allinchamusqas kachunkupichus chimparimunku kay canalman imaynalla kasankichis llaqtamasis walejchu manachu noqa walejlla kasani. Qankuna yachankichikña que España llaqtamanta pacha parlarimusaykichis noqaypa sutiymari. Kunan día aparimuykichis huk hatun runatakiyta. Paypata sutin Luis Fernández. Chantapis ñawiripusaykichis imachus nisan kay bolivia.com nisqapi paypata qillqasqa karisan kay bolivia.com nisqapi chayta ñawiripusaykichis. Chantapis kunan apachimunani huk hatun napaykuna huk mosuq suscriptorman pichq qillqimunchay. Paypata sutin José Juan Choquehuanca. Allinchamusqa kachun kay canalman chantapis huk hatun napaykuna apachimuni paypaq. Chantapis k'ala suscriptorespaq apachimuni huk hatun napaykunata. Kunan parlarisaq castellano gallupis runa masinchista. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy les traigo a Luis Fernández, es un cantante boliviano. También ha hecho feat con Chila Hatton y con otros artistas como Surimana. ¿Por qué? Porque ya hemos visto a Surimana, la canción de Madre de la Integración, en la cual hemos visto que han cantado ambos y es una canción muy hermosa, con mucho mensaje. Está en el canal, los que quieran verlo, pues lo buscan, ahí está Surimana, feat Luis Fernández, Madre de la Integración. ¿Por qué les traigo a este cantante? Como ya les he dicho, yo voy buscando cantantes y de los vídeos que hemos ido viendo, pues yo me he anotado nombres de otros cantantes, así como ayer hemos visto a Alejandro Diamante, también que es mariachi, que hace la canción mariachi, o sea, el ritmo, el género, se puede decir que es mariachi, como Luis Fernández. También quiero mandar un saludo a un suscriptor que es Juan José Choquehuanca, que sea bienvenido, que disfrute de lo que estamos haciendo aquí en el canal, que también él pida, no sé, las canciones que le gusta de algún artista boliviano o ya sea de otro país. Bueno, ahora les voy a leer un poquito de lo que he encontrado, información de Luis Fernández. Y luego también hay un vídeo muy corto, es largo, pero lo voy a reducir, pero ustedes si quieren verlo, se van a bolivia.com, está ahí, y ponen Luis Fernández, está ahí esta información. Ahora dice, la victoria del cantante boliviano Luis Fernández en Sábado Gigante. El cantante cochabambino Luis Fernández, que dobla a Pepe Aguilar, fue premiado con el concurso Ídolos de la Canción del programa Sábado Gigante. Revisa su presentación en el programa internacional, dice, ¿no? Bolivia.com, y aquí está el vídeo. Les quiero enseñar es un poquito de cómo le presenta don Francisco a Luis Fernández. Tercer y último finalista viene de Cochabamba, Bolivia, es Luis Fernández, el imitador de Pepe Aguilar. Los profesores de la academia nos hablaron sobre su desempeño en esta competencia, ahí está. Él es un cantante impresionante. Pepe Aguilar canta como en montaña rusa, o sea, da y quita, da y quita. Y eso fue el reto más grande de Luis en esta competencia. Creo que Luis definitivamente ha mejorado como imitador, ha evolucionado, ha seguido las directrices que le hemos dado, ha corregido todos esos movimientos que le hemos pedido. Es un tipo muy trabajador, un tipo que ha llevado este personaje más allá y de verdad, ahí lo tienen. Usted en la final. Felicidades, Luis. ¿Qué te parece en la final? Ya con la garganta perfecta. Sí, estoy. Ya no hay nada, si algo falla no es cosa tuya ya. La garganta perfecta, el tema perfecto. ¿Estamos en la final? No creo que falle nada. Los kilos y las libras menos. También, ya estamos bien parecidos a Pepe Aguilar. Me estoy acostumbrando a ti. Sí, Sí, pero no. Es el tema que va a cantar hoy día.
Y yo sé. Sí. Es una linda canción. Sí. Lo que me gusta más de Pepe Aguilar, lo romántico que tiene él, ¿no? Los temas románticos. ¿Y ahora te parece más, con menos libras, te parece más? Así que a la cápsula de las transformaciones, mucha suerte en la final. Adelante, por favor, mientras se transforma en el mismísimo Pepe Aguilar. Y aquí está entonces Pepe Aguilar, por otro lado, cantando Perdono y Olvido. Esta noche Luis cantará Me estoy acostumbrando a ti, tema incluido en su disco Con todo el corazón te canto, que fue publicado en el 2004. Don Francisco. Ya está listo aquí, preparado en la cápsula, quien va a invitar a Pepe Aguilar aquí para hacer la presentación, la gran final, con $33.000 de premios de ídolos de la canción. Fuerte aplauso a Luis Fernández de Cochabamba, Bolivia. Me estoy acostumbrando a ti. ¡Qué ovación! Me estoy acostumbrando a ti de tal manera que cada instante pienso en ti, aunque no quieras. Me estoy acostumbrando a ti día tras día. Yo que antes tan distinto fui, ¿quién lo diría? Me estoy acostumbrando a ser como tú eres. Yo que a nadie me acostumbré, caí en tus redes. Me estoy acostumbrando a oír con tus oídos, a ver con tu mirada y amar. Bueno, ese pedacito le he querido enseñarles. Ustedes ya saben dónde pueden encontrar el vídeo. También yo creo que pueden encontrar este vídeo completo en YouTube, porque está puesto YouTube ahí. Entonces dice Luis Fernández, ganador del concurso Ídolos de la Canción, video completo. Pueden ir a verlo y disfrutarlo. Quizás más adelante lo podemos traer, pero yo quería escuchar otra canción que es Ave de Cristal. Ustedes para que vean que Ave de Cristal también suena diferente, pero no pierde la esencia de la canción, de cómo quiere transmitir, como cuando los Carcas tocan esta canción. Rankuna llaqtamas kunan qhawarinkichis imaynatachus takirin kay Luis Fernández kay concursupi ganarqani ñawpaqman aparqa llank'ayninta sumaq chay cosa pacha chayraykus rikuchisaykichis qankuna yachanaykichispaq kay runa llaqtanchismanta Cochabambino boliviano ancha hatun runaña kunan sumaq pacha kunan nuqanchis yanapananchis tiyan astawan wiñananpaq, astawan tukuy ima pay videos urqumunanpaq chantapis qankuna rinkichisman canalninman saqaysaq link canalninman chay pincharinkichis directo apasunqachis canalninman qhawarikumunkichis videosninta chantapis ima videotachis qhawarimunankichis o qhawarinanchispaq animunkichisman chayta qhawarisunchis kunan video qhawarisun Ave de Cristal nisqata. Bueno, Luis Fernández, Ave de Cristal, en Vela Films, Producciones Audiovisual. Ahora sí, vamos a prepararnos para escuchar la gran canción de Ave de Cristal, como esa canción sí que llega a ver cómo nos transmite Luis Fernández en el estilo o en el género mariachi, como se puede decir. Autor, compositor Gonzalo Hermosa, arreglos musicales Vladimir, no sé qué dijo, a ver, vamos a recorrer para que no nos perdamos de información nada, a ver, espero, Vladimir Guerra, ahora sí, Vladimir Guerra. No se acaba el mundo cuando un amor se va.
No se acaba el mundo y no se derrumbará. Si fue verdadero, tras sus huellas volverá. Si no fue sincero, otro lo reemplazará. No se acaba el mundo cuando un amor se va. No se acaba el mundo y no se derrumbará. No hay lluvia en el alma que no acabe con un sol. Ni se limpia el cielo cuando deja de llover. De llover. Y es el corazón como un ave de cristal. Es tan frágil de romper, tan difícil de entender. Y es el corazón como el destino tal vez, muy difícil de torcer y tan fácil de perder. Es el amor, es el amor. Yo creo que no hay que ser, ¿cómo les puedo decir? Profesionales en la música, o no hay que ser coach, ni coach instrumental, ni un profesional, nada para disfrutar de este tipo de canciones, para sentir y para saber que canta con todo su corazón y transmite muchísimo. Es diferente a lo que es el folclore, pero también llega, está ahí, la canción está ahí, y la canción lo dice todo sobre el amor. No, no puedo decir más nada. La canción es explícita, aquella persona que lo sabe entender, que lo ha vivido, que ha sufrido el amor, sabe que tiene que volver a empezar. Nadie muere de amor, como se dice, ¿no? Nadie. Entonces, lo único que puedo decir es que vayamos a apoyar, como he estado pidiendo siempre desde que empezó este canal, apoyar a nuestros artistas para que crezcan. Imagínense mariachis de nuestro país. Antes solamente se escuchaba mariachis de México. Tienen hermosa voz, buena canción, pero imagínense escuchar. Es porque la música, como les he dicho, no sabe como de culturas, no sabe ni de fronteras, no sabe de lenguaje, no sabe nada, simplemente llega. Y quizás a Luis Fernández como a Alejandro Javier les ha gustado desde pequeños, o quién sabe, se han identificado tanto porque antes las telenovelas mexicanas en nuestro país, todo lo que era de México siempre se escuchaba, y quizás ellos de niños les han gustado y han querido siempre interpretar, y lo han logrado, y lo están logrando y lo están haciendo. Simplemente necesitan apoyo. Por eso les digo, hay que disfrutar de lo que nos dan nuestros artistas, el paisaje, la locación, toda la niña, o sea, la mujer que ha salido en el vídeo, todo está muy bien, muy bien. Te hace sentir lo que es la canción. No gani ni llaqtamas, imaynachus kaytaki ancha suma. Manaña no gani manchu munakuymanta astawan kay imaynachus kay Luis Fernández takimun chay kusapacha uyarinaykichis tiyan. Chaypi yachay tiyan, chay takisqanpi yachay, chantapis chaski hina tiyan,
uyarikunaykichispaq qankunapaq manaña niymanchu nuqa munakuy hina mana kay imaynatachus takimun chayta uyariychis chayta ruwaychis mana wañusunchu munakuymanta mana ari llakikusun putikusun chanta putikuspa llakikuspa sanuyakuspa ñawpaqman risun chay kusapacha chay uyariychis kunan takiyta chantapis nini imaynatachus kay Luis Fernández qanqayna qawarqanchis Alejandro Javierta sina chaykuna sumaq takirinku kay rancherasni sunman mexicano imarayku ichapis paykuna ñawpa artistasta Mexicoman qhawariq kanku niyki kanku Gustavo kay taki hina takiyman nispacha paykuna takinku huch'uymantapacha o hatunmantapacha imarayku ñawpaqpi llaqtanchispi kunankama tiyan novelas mariachis tukuy ima chamurqanku llaqtanchisman chayraykus gustawanchis nuqaman al menos nuqaman gustan tukuy ladoman takiy imarayku nuqa ancha kusikuni sumaq takiy kasqa kay al menos kay Luis Fernández apamun kay takiy sumaq takiy chayraykus gustawan chantapis Mexicopicha tiyakun imarayku manacha apoyuchika kanchu llaqtanchispi mana uyarinkuchu chayraykus ripun waq ladoman may ladopichus gustan kay takiymanta chantapis nuqanchis apoyananchis tiyan yanapananchis tiyan wiñanankupaq ñapis lukuhina parlamullashaniñataq chay sapa kuti yanapananchis tiyan ma nuqa sapallaychu wiñay munani nuqa artistasman wiñay munani yanapaspa paykunata hina wiñasuman sumaq kusachakanman mana nuqa huk ratullachu kayta ruwasani mana sapa dia wakin artista wichachimunku videosnita chay qhawallashanchispuni hinallatapuni qhawasun hina yanapasun ñawpaqman rinanku kunan qhawarikuna imapichus tukunqa kay takiy kusapacha kasan uyarikuychis t'ukuriychis qankunapis munakunkichis chayqa kunan qhawarina No se acaba el mundo cuando un amor se va. No se acaba el mundo y no se derrumbará. No hay lluvia en el alma que no acabe con un sol, ni se limpia el cielo cuando deja de llover, y es el corazón como un ave de cristal, es tan frágil de romper, tan difícil de entender, y es el corazón tan cruel, muy difícil de torcer y tan fácil de perder. Es el amor, es el amor. Antes de continuar eso, los créditos, antes de ver, no sé si han visto los instrumentos, son diferentes. Me acuerdo a la guitarra eso de esta película de dibujos animados, ¿cómo era? Ya se me ha ido, pero es la abuelita del niño que no quería que toquen. ¿Cómo es esto? Esta película.
Si alguien se recuerda, lo puede decir en la caja de comentarios, pero yo me acuerdo, pero no me acuerdo del nombre. Eh, Ese instrumento, después hay otra guitarra también, no sé, es como guitarra, brum, 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 brum. Suena diferente, yo no sé cómo se llama. Si alguien sabe, pues me gustaría que comenten. Hoy, hoy sí que estoy alegre. Ayer también estaba alegre. Vamos descubriendo, yo al menos estoy descubriendo artistas que yo no conocía. Sí, he ido viendo, me he ido apuntando nombres y poco a poco voy trayendo para que ustedes también conozcan. Si es que conocen, pues espero que estén apoyando. Yo ya, como siempre, voy apoyando. Así vamos a seguir apoyando. Si es que no sacan nuevas canciones, de vez en cuando iremos otra vez a su canal, traeremos otra canción. Yo al menos eso es lo que intento, apoyar para seguir creciendo junto con ellos. Yo no quiero crecer sola. ¿De qué sirve que yo crezca sola y ellos no? No, eso es injusto. A crecer todos. Eso es lo más bonito que se puede hacer, disfrutando de la música, compartiendo la música, interactuando de diversas culturas para ir conociéndonos. Hay culturas con sus jergas, sí, también podemos ir conociendo jergas así para podernos entender mejor. Espero que ustedes me entiendan, ustedes también quieran interactuar entre nuestros países hermanos para poder llevarnos mejor y entendernos mejor, porque si no vamos a ser, siempre vamos a estar en una discusión, siempre vamos a estar mirándonos con un mal ojo porque no sabemos en sí cómo es su cultura. Entonces, para conocernos hay que intentar interactuar por lo menos mediante la canción y así disfrutar. Noqa nini llaqtamasis qankuna qhawankichis imaynachus chay instrumentos ninkasan mana noqa yachanichu wajina instrumentos mana sutishninta nimanchu imarayku mayachaspa mana nimanchu ari trompeta rikuni chanta guitarratawan pero chanta waj instrumentos guitarra hina tiyan mana chaypata yachanichu sutishnin qankuna yachankichis nimunkichisman chantapish nini yanapana tiyan niyapish Guatemala loca parlamullasanñata ninkichis mana yanapana tiyan chantapish nini imaynatachus riqsisanchis kay artista wakinkunastapish riqsisun chanta sapakuti wicharichimuktin musuq video qhawallasuntaq ma wicharichimuktin Guatemala risun canal niman waqtaki apamullasuntaq qankunapish mañamunaykichis tiyan ama noqa sapallay saqarpawaychischu qankunapish mañanaykichis tiyan chay hina yanapasun imarayku niniña manan sapaychu wiñaymunani paykunawan kuska wiñayman kusacha chay cosa. Entonces kay kamalla kachun waqta ima takiytachu uyarikuymunankichis nimunkichisman kusacha kan kunan tukuchisun qhawayta imachus nimun imatachus kay videopi qillqasqa karisan Luis Fernández nin Ave de Cristal autor compositor Gonzalo Hermosa arreglos Vladimir Guerra. A ver apichus chay dirección color tukuyma chay ñawrinkichisman qankuna. Bueno gente, hasta aquí. Espero que pidan algún vídeo de todos los artistas que ya hemos visto, porque si no, yo voy a seguir trayendo. Bueno, cualquier vídeo que ustedes quieran ver, pidan y yo lo busco, envíen el link como siempre y ya yo voy a ir trayendo los vídeos. La verdad me ha gustado también esta versión de Ave de Cristal. No sé si hay otra versión, pero me ha llegado muchísimo al corazón otra forma de disfrutar de la canción o de la composición Ave de Cristal. Bueno, hasta otro vídeo, gente.